A continuación, y para cerrar este evento organizado por la Dirección Nacional de Innovación Académica, reflexión y debate sobre innovación académica, quiero presentarles al profesor Néstor Duque. Es doctor en Ingeniería, magíster en Ingeniería de Sistemas y profesor asociado de la sede de Manizales. Dirige el grupo de investigación en ambientes inteligentes adaptativos Gaia y sus líneas de investigación son informática educativa, inteligencia artificial y análisis de datos. Ha coordinado y participado en diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales relacionados con las tecnologías en procesos educativos. Miembros de redes internacionales relacionadas con informática educativa y con procesos de inclusión. Es miembro del grupo de expertos que apoya la Estrategia de Recursos Educativos Abiertos REDA del Ministerio de Educación Nacional y es autor de artículos, ponencias y capítulos de libros sobre la temática. Invito al profesor y doctor Néstor Duque a este escenario para su charla Repositorios de Objetivos de Aprendizaje. Buenas tardes. Bien, la idea de la presentación que vamos a hacer hoy es una presentación de una experiencia de las que nos gusta a los investigadores porque los resultados de un proyecto de investigación que financió Colciencias, que desarrollamos en compañía de dos grupos de investigación de la Universidad Nacional en la sede de Medellín, permitieron tener un producto que está siendo utilizado, que está siendo mejorado, que está sirviendo para procesos de investigación posterior y que voy a mostrar, digamos, algunos de los trabajos futuros que vamos a desarrollar. Entonces, para poder contextualizar este resultado, voy a brevemente a pasar por algunos conceptos que son importantes en lo que tiene que ver con la temática asociada con el desarrollo que hicimos y de las posibilidades que tiene. Y de paso es un llamado a que quien esté interesado y crea que puede servirle para objetos de sus proyectos, trabajar con nosotros, están abiertas todas las posibilidades, es un repositorio de objetos de aprendizaje abierto, libre y que tenemos la posibilidad de ofrecer las instancias desde la Universidad Nacional para que puedan ser utilizados en diferentes actividades. Entonces el tema que voy a exponer se llama repositorios y federaciones de objetos virtuales de aprendizaje y voy a hablar fundamentalmente de dos productos asociados con estas tecnologías. ROAP, que es una herramienta para construcción de repositorios de objetos de aprendizaje, y FROACE, que denominamos Federación de Repositorios de Objetos de Aprendizaje de Colombia y que permite integrar los repositorios que han sido construidos con la herramienta anterior. Entonces, inicialmente plantear lo que es un recurso digital, porque es el tema central asociado con estas herramientas, y para nosotros un recurso digital es todo material que ha sido codificado, que ha sido digitalizado y que tiene una función educativa. Y nos quedamos en esa definición porque hay muchas definiciones un poco más estrictas que le colocan una intencionalidad previa, una definición de algunos momentos específicos para el fin de lo que tiene que ver con los repositorios de objetos de aprendizaje. Sería suficiente la posibilidad que esté asociada con que sean unos recursos digitales para que los podamos almacenar, que estén con fines educativos, que es el objeto central del proyecto, pero además para nosotros es muy importante que estos objetos tengan unas características específicas que se llaman los metadatos, porque estos metadatos permiten describir los objetos, consultarlos, colocarlos a disposición y esa es parte fundamental de los procesos asociados a poder compartir estos recursos. Hay muchas definiciones, yo voy a pasar de recursos educativos a un tema más concreto, a una definición que está incluida dentro de los recursos educativos, pero que llaman los objetos de aprendizaje. Porque recursos educativos hay de muchos tipos, de hecho la estrategia del Ministerio de Educación permite en estos momentos trabajar objetos de aprendizaje, cursos virtuales y aplicaciones educativas. Uno de ellos entonces son los objetos de aprendizaje y el tema que nosotros pues trabajamos fundamentalmente en estas herramientas. Entonces la idea de un objeto de aprendizaje es que es un material educativo que tiene asociado unos metadatos, que esos objetos de aprendizaje pueden ser almacenados en repositorios y que luego de que están almacenados pueden ser visibles, pueden ser consultados y pueden ser reutilizados, que es un factor fundamental que se le da a los objetos de aprendizaje y por eso nosotros decimos que es una de las posibilidades grandes que se dan a futuro para poder tener sistemas mucho más abiertos, mucho más
integrados a procesos de compartir, de cooperar en las tecnologías educativas. Resumiendo, entonces lo que podríamos decir es que un objeto de aprendizaje es un material educativo, es un recurso educativo en términos generales que puede ser con texto, puede ser con imágenes, puede tener audio, pueden ser animaciones, o sea, cualquier material digital que podamos utilizar con fines educativos, pero para nosotros es fundamental que le agreguemos los metadatos. Cuando juntamos estos dos elementos, entonces para nosotros hay un objeto de aprendizaje. Quiere decir que muchos materiales educativos no cumplen la función de un objeto de aprendizaje, porque requieren que haya sido definidos los metadatos. Y van a ver que muchos de estos metadatos exigen que haya una intencionalidad de la persona que los crea para determinar algunas de las características asociadas. Algunas características van a ver en los metadatos que los podemos conseguir automáticamente, pero en general es necesario que quien crea los objetos colabore en el proceso de generación de metadatos. Y eso parecería que es muy simple, pero puede ser tan complicado como la misma creación de los materiales educativos. Dentro de la literatura, entonces, planteas que un objeto de aprendizaje debe tener muchas características y dentro de esas características están asociadas también las posibilidades importantes que tiene. Los objetos de aprendizaje, un elemento fundamental es que sean reusables. La única opción que yo pueda tener que un objeto sea reusable es que lo pueda conseguir. O sea, tiene que estar disponible, tiene que tener la posibilidad de que un usuario a través de alguna plataforma pueda llegar al objeto y que luego de que llegue a él lo pueda reusar. Hay una idea que algunos plantean, que la reusabilidad es una condición asociada a que sea abierto. No necesariamente eso sucede, aunque la estrategia del ministerio, por ejemplo, plantea que los objetos tienen que ser abiertos. Abierto es un objeto que yo pueda modificar, que no tenga ninguna restricción, que le pueda quitar, agregar, voltear algunas de las cosas y no tenga ningún problema con los derechos de autor. La reusabilidad, desde luego, en los objetos abiertos es mucho más alta, pero en ocasiones objetos que no sean abiertos, pero que sean libres, pueden ser reusados. La idea de la escalabilidad es que yo pueda ir creciendo con los objetos, o sea, que sea un objeto que permita que se pueda componer y se puedan agregar más objetos en algunos procesos asociados a la conformación de objetos de mayor tamaño. La granularidad, que es una discusión fuerte que tenemos, por ejemplo, con el ministerio ahora, y es que un objeto, cuando se habla de granularidad, se habla qué tan atómico es el objeto, o sea, qué tan pequeño el objeto desde el punto de vista de los objetivos educativos que está soportando. Entonces hay objetos que soportan solo un objetivo educativo, por ejemplo, suma de matrices, y no hacen más. Podría haber un objeto grande que lo que hace es operaciones de matrices, o podría ser uno más grande que lo que hace es álgebra lineal. Desde el punto de vista del grupo de investigación nuestro, nosotros pensamos que hay que pensar en objetos de granularidad lo más bajo posible, garantizando que se puedan lograr los objetivos que se tienen desde el creador, que pues tiene que ver con la parte pedagógica. Y eso tiene que ver con otro elemento importante, y es la posibilidad de adaptar. Si yo tengo un objeto que es muy grande, por ejemplo un curso de álgebra lineal, pues adaptarlo a alguna condición particular no se presta mucho, porque tendría que incluir todos los elementos que estarían asociados a ese curso. Pero yo tengo una unidad, que es lo que se ha venido planteando en la Dirección Nacional de Innovación Académica, un módulo, pues entonces esos módulos pueden intercambiarse con otros módulos y conformar un tipo de cursos diferente bajo otro objetivo diferente, y entonces estos dos elementos tienen que estar adecuados para poderlo hacer. Y sin duda está asociado también con la posibilidad de que sean reusados. Entonces hay una discusión importante, pero que vale la pena que se tenga presente eso, porque no siempre pensar que un objeto de aprendizaje tiene que ser un curso. Esa es una posibilidad, pero podrían ser incluso ahí. Nosotros, desde el punto de vista de investigación para adaptabilidad, trabajamos un objeto de aprendizaje con un solo objetivo educativo, y podemos componer cursos completos desde el punto de vista de que podemos a través de algunas técnicas de planificación en inteligencia artificial retomar esa granularidad y empezar a construir dependiendo de los objetivos educativos en general de un curso. El otro elemento importante, los objetos de aprendizaje, es que tienen que permitir ser gestionados. Parte de la gestión se hace a través de los metadatos, y los otros elementos tienen que ver con almacenamiento, con la posibilidad de ser cosechados, con la posibilidad de compartirse en otras instancias. Deben ser interactivos desde el punto de vista que va a jugar un papel importante en el proceso educativo, y entonces tiene que permitir que el usuario, en este caso el estudiante, pueda trabajar con esos objetos. La idea de que sea accesible, lamentablemente esa no es una condición del objeto de aprendizaje en lo que a nosotros nos interesa. Esta accesibilidad no es de inclusión, esta accesibilidad es que esté disponible. Quiere decir que el usuario, para que un objeto de aprendizaje cumpla estas características, puede acceder a ese objeto. La mejor forma de acceder a un objeto es que esté en un repositorio de objetos de aprendizaje.
Debe ser durable, quiere decir que es un objeto que no se pierde, que puede estar almacenado, que así se cambie, yo lo puedo, a partir de algún proceso de estos, puedo modificarlo, pero que siempre va a haber un objeto que pueda estar disponible. Este elemento de autocontención conceptual está muy asociado con la granularidad, y es que la idea es que un objeto de aprendizaje él solo tiene que cumplir un objetivo educativo por lo menos. Si mi objetivo educativo es un objetivo macro de nivel de jerarquía alta, pues entonces podrá hacer un curso. Pero teóricamente, cuando yo defino el papel de un objeto de aprendizaje, lo defino en forma completa y no va a requerir de otros objetos para poder continuar el proceso. Y la interoperabilidad es la posibilidad de que sea utilizado en diferentes espacios y ambientes para lograr los objetivos de reusabilidad, de escalabilidad y de adaptabilidad. Bueno, entonces, sin duda uno de los elementos fundamentales para lograr todas estas propiedades que tengan sentido es lo que tiene que ver con los metadatos. Los metadatos no es más que información sobre los datos asociados al objeto de aprendizaje. De hecho, describe el objeto de aprendizaje y a partir de esa descripción permite que sea consultado y que sea gestionado. Pero para que yo pueda compartir objetos de aprendizaje, pues entonces tendría que tener la posibilidad de que hablemos como en el mismo lenguaje, porque si no sería complicado. Si yo defino unos metadatos que nadie más entiende, pues entonces no podrá ser consultado porque no sabrían cómo hacerlo. Entonces la forma como siempre se ha resuelto este tipo de situaciones es definir algunos estándares que permitan determinar esos metadatos. Ahora, los estándares, pues digamos que hay algunos reconocidos, pero también es cierto que algunas comunidades han trabajado con sus propios metadatos por las características propias que tienen. El término de metadatos no es nuevo en lo que tiene que ver con información. De hecho, los sistemas de biblioteca han trabajado siempre con esto, solo que tienen un tipo de metadato diferente al que nosotros usamos generalmente en los objetos de aprendizaje. Entonces, la idea nuevamente de los metadatos es que permitan describir el objeto, permitan publicar el objeto y a partir de eso permitan recuperarlo. Cuando yo puedo recuperar un objeto, además lo puedo evaluar. Puedo determinar qué tan bueno es el objeto para los objetivos que se tienen, y este es un factor importante que nosotros hemos venido trabajando desde los repositorios que construimos. Brevemente, porque no después la idea, porque la idea fundamental es presentar el trabajo que hicimos y compartir con ustedes la experiencia e invitarlos a que si requieren eso pueden contar con esta herramienta. Voy a mostrar los 3 estándares de metadatos que a nosotros más nos interesa. Y hay un cuarto que voy a comentar más adelante y es el del Ministerio de Educación. Pero son estos con los que hemos venido trabajando. El primero es el estándar más importante que hay para objetos de aprendizaje, que es el de la IEEE, que se llama LON. Esta estructura es la estructura que generalmente tienen todos los estándares de metadatos. Tiene una serie de categorías y esas categorías tienen subcategorías. En este caso, LON tiene una gran ventaja, a diferencia de otros estándares de metadatos que no están hechos para objetos de aprendizaje, sino más bien para recursos digitales en general. Él tiene una categoría especial que es la parte de educación. Y normalmente en todos los procesos de adaptación, de recuperación, nosotros tratamos de colocarlo ahí. LON tiene, digamos, una desventaja, que podría ser una ventaja dependiendo como uno quiera, de dónde esté, y es que tiene alrededor de 60 metadatos para llenar. Entonces, cuando usted hace un objeto de aprendizaje y el proceso de llenado tiene que empezar a cubrirlo, entonces empiezan los profesores a decir, uy, no, yo ya le ayudé mucho, eso lo hacen ustedes. Y uno, profe, pero usted cómo le va a decir yo a un estudiante que no trabaja su tema, cuál es el nivel de dificultad que tiene el objeto de aprendizaje? Usted es el que sabe. Entonces, todos esos elementos habrá que empezar a trabajarlos asociados con eso. Algunos de los elementos técnicos se pueden incluso generar directamente con algunas aplicaciones computacionales. Entonces, este es el estándar pues, que más cubre, es el estándar que nosotros estamos trabajando básicamente en el repositorio, pero no es una condición. Una de las ventajas que tiene la propuesta nuestra es que se pueden cambiar el estándar de metadatos, es propio, como desarrollamos, entonces podemos hacer esos cambios. Este es el estándar base que trabajó el Ministerio de Educación tanto en la versión 1 como en la versión 2 y solamente se agregaron unos metadatos y se cambiaron otros. El otro estándar es Dublin Core, que es un estándar que muchos conocen tal vez, y es el estándar que se utiliza más en compartir información en internet, porque no tiene unas características educativas, no hay un metadato educativo, ¿cierto? Solamente habla de las características del recurso y entonces puede hacerse. Es muy simple, tiene solamente 15 metadatos, pero tiene su gran dificultad y es que no tiene nada relacionado con la parte educativa. Entonces muchos de los repositorios que tienen algunas instituciones educativas en el país, muchos, porque en la estrategia del ministerio que estamos trabajando nos encontramos que muchos trabajan con una herramienta que es una herramienta libre y
y esa herramienta trabaja con ese estándar. Entonces, cuando vamos a tratar de traer los objetos que ellos tienen, pues la información que tenemos es limitada para determinar la función educativa que pueden cumplir. Entonces, normalmente hay que hacer otro tipo de tareas asociadas con eso. Y el tercer estándar, que es un estándar brasilero, que lo conocemos porque trabajamos con la comunidad que lo desarrolló, que hemos venido trabajando en varios proyectos con ellos, se llama OBAM, y es un estándar que recoge los elementos fundamentales del ON, pero agrega algunos elementos mucho más fuertes en la parte educacional y sobre todo la posibilidad de trabajar con objetos para recursos educativos móviles y para objetos de aprendizaje para TV digital, que es una apuesta que le han hecho muy fuerte en Brasil. Entonces ahí habrían, y lo que quiero mostrar entonces es que siempre habrá algún tipo de metadatos, hay muchos comunes, ¿cierto? Pero hay algunos diferentes de lo que se quiere. OVA también tiene una alternativa y es algunos metadatos que tienen que ver con accesibilidad para la inclusión, pero se viene trabajando en la posibilidad de refinar esos metadatos. Entonces, a partir de eso, entonces quiere decir que si uno va a pensar en construir una herramienta que permita almacenar recursos educativos del tipo objetos de aprendizaje, habrá que tener la posibilidad de recoger esos materiales educativos, pero también que puedan ser almacenados los metadatos para que puedan ser, luego de eso, descubiertos, gestionados y reusados cuando se requiera. Entonces, en general, un repositorio de objetos de aprendizaje lo que hace es que esos objetos de los que hablamos ahora, con esos metadatos puedan ser almacenados en un sitio y terminan siendo unas bibliotecas digitales que tienen esa característica. Pero como estamos hablando de objetos de aprendizaje, no es cualquier repositorio, o sea, no es una base de datos cualquiera, sino que tiene que tener las características para que permitan ser publicados, recuperados, gestionados los materiales educativos que se refieren. Entonces, los que han trabajado con material educativo en los repositorios, pues me imagino que conocen Merlot, que es tal vez una de las apuestas más grandes en el mundo. Es un repositorio que tiene muchos objetos de aprendizaje. Nosotros inicialmente empezamos en el proyecto a trabajar con este repositorio, pero nos encontramos que proporciona de los 56 metadatos, nos deja ver 4 o 5 metadatos y extendiéndolo hasta 10 metadatos, entonces usted no puede gestionar esos objetos porque realmente no sabe qué es. Y luego seguimos evaluando y hay mucho material educativo que ya no tiene claramente un fin educativo, sino que hay mucho software de empresas de desarrollo de software, de la parte de móviles, entonces digamos que no era el interés nuestro pensar en eso. Esta es otra propuesta, el del Gateway tiene muchos objetos también, digamos que tiene una buena alternativa, es que tiene unos mecanismos de recuperación bastante avanzados, está Maricopa también, y hay uno que ustedes van a conocer en poco y es ROAP. Entonces esos repositorios fundamentalmente lo que para nosotros era importante era que el repositorio que nosotros pensáramos nos permitiera desde la investigación operar, gestionar, desarrollar nuevas cosas para el repositorio y no encontramos que ninguno de estos repositorios lo hacía. Entonces decidimos en compañía de los grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, en desarrollar una herramienta desde cero, ¿cierto? Era una apuesta que parecía muy loca porque hay herramientas que están muy reconocidas, que el 80% las usan las universidades colombianas y nosotros, unos grupitos muy pequeños, nos íbamos a enfrentar a una situación. Pero la reflexión para nosotros es que nosotros no vamos a hacer una competencia de nadie, nosotros queremos una herramienta que permita seguir investigando, que permita avanzar en los demás elementos. Y eso nos daba la tranquilidad de poderlo hacer, que es una ventaja que tenemos los investigadores, ¿cierto? Que digamos que normalmente las expectativas no están en los términos que cuánto va a producir, cuántos objetos va a tener, cuánto va a valer eso. Nosotros estábamos trabajando y crear el repositorio no era el objetivo fundamental del proyecto, pero era lo que nos iba a permitir seguir avanzando en investigación. Entonces nos metimos en la idea de trabajar en una idea de repositorios ahí. Y crear un repositorio implica tomar decisiones. Por ejemplo, yo puedo tener repositorios que tengan los objetos de aprendizaje, dicho de otra forma, los materiales educativos y los metadatos almacenados. O puedo tener un repositorio que los objetos estén en otro lado y solamente tengan los metadatos. Nosotros tomamos la decisión de hacer las dos cosas, pues porque muchas veces queremos almacenar los objetos y a veces no tenemos los objetos o el material educativo, pero tenemos el enlace donde va a colocarse. Entonces esa fue otra de las decisiones que tomamos y era que tuviera las dos posibilidades. Bueno, pero para ir avanzando en lo que tiene que ver con la parte conceptual, entonces decíamos, bueno, ahora si nosotros tuviéramos más repositorios, porque estamos trabajando con un grupo de Medellín, nosotros somos de Manizales, entonces tenemos un repositorio para los dos, entonces decíamos, no, pues lo ideal es que cada uno tenga su repositorio y cree sus objetos, trabaje sus
sus elementos y después deberíamos tener la posibilidad de verlos juntos. Y esa forma de verlos juntos se llama Federación de Repositorios de Objetos de Aprendizaje. Una federación no es más que tratar de tener un punto centralizado para hacer consultas de repositorios que están distribuidos. Y entonces nos dimos a la tarea de ver cómo se podía hacer eso. Ahí tuvimos muchos problemas porque digamos que conceptualmente teníamos la idea de lo que era una base de datos, pero no de lo que era una federación y cómo se podía hacer. Fuimos a trabajar con la gente de Brasil, que ellos tienen la federación más grande en Latinoamérica, y nos dieron algunas herramientas, trabajamos con ellos en algunos procesos y logramos entonces entender claramente qué era lo que podíamos hacer. Y al final entonces es claro que esta era la función central de la federación, era búsqueda centralizada de recursos distribuidos. Una federación entonces tiene que tener la posibilidad de distribuir, que cada uno de los elementos que estén ahí sean autónomos, o sea que cada repositorio pueda actuar independiente de que esté en la federación, que pueda ser heterogénea, donde puedan haber recursos de mucho tipo sin ninguna dificultad, que pueda haber un repositorio de un tipo, otro creado con otra herramienta, en fin, que se puedan hacer muchos más elementos y que al final yo pueda operar con los datos que son recursos educativos que están almacenados allá. Entonces el enfoque nuestro, entonces la idea era que era un sistema que podría tener esas posibilidades, que tenía que aumentar la visibilidad de los objetos de aprendizaje, o sea que podríamos tener un solo sitio donde estuvieran los objetos de Medellín y de Manizales y que nos permitiera entonces gestionar esos objetos, porque queríamos desde la investigación, que era en últimas el objeto del proyecto, es hacer mecanismos de evaluación, de búsqueda, de recuperación, o sea trabajar sobre los datos almacenados y entonces era una condición que se trabajara sobre esos elementos. Pero además nos encontramos cuando empezamos a trabajar con la gente de Brasil y es que decían, bueno, usted ya tiene una federación, pero nosotros somos la federación más grande que había, ¿por qué no pensamos en conectar su federación con la Federación Brasilera de Repositorios de Objetos de Aprendizaje, que se llama FEP? Esta hoy día está siendo tomada por el Ministerio de Educación de Brasil, pasó por el Instituto Nacional de Investigación y ahorita está siendo tomada por el Ministerio y se convirtió en la federación de todos los objetos, todos los recursos educativos de las instituciones de educación superior y entonces el poder que tiene pues desde el punto de vista del tipo de datos que tiene es enorme. Entonces empezamos a trabajar esta idea y la federación que nosotros proponíamos vimos que podía estar en una confederación y eso parecía pues mucho más llamativo. Pero teníamos que preocuparnos de cómo hacer que los repositorios donde estaban los objetos de aprendizaje pudieran ser federados y después cómo alguien nos podía federar a nosotros, que son dos procesos completamente diferentes. Cuando hablamos de este proceso de llevar los objetos que están en los repositorios a una federación, entonces hablamos de un término que se reconoce en la comunidad que es cosechado y es cómo cosechar los metadatos. El cosechado tiene dos procesos, cosechar los objetos que están antes en el repositorio, pero después cómo poder hacer para que cuando vayan creciendo los objetos yo los pueda actualizar. Entonces tomamos la decisión de crear esa idea de federación y es que íbamos a cosechar solo metadatos. Entonces recogíamos los metadatos y a partir de los metadatos los objetos se quedan en los repositorios y lo que nosotros teníamos era un punto de consulta que a través de los metadatos se recuperaban los objetos. Federaciones hay muchas también, algunas muy reconocidas, esta es la Federación Educa Brasil, que va a cambiar de nombre en poco, esta es una federación muy grande también que está orientada a compartir recursos educativos, está Globo, está Grega y esta que también la van a conocer, o sea, también si recuerdan la otra tenía una ranita. Entonces nos metimos en esta idea y es el desarrollo propio e implementación de repositorios y federaciones de repositorios de objetos de aprendizaje. Eso lo hicimos en el marco de este proyecto que es el proyecto ROA. Lo de las ranitas que ustedes ven ahí terminó siendo porque cuando nosotros íbamos a la Dirección de Investigaciones de la sede a hablar de esto, estábamos del proyecto ROA de creación tal y entonces terminó que la gente se pegó con ROA y entonces empezaron a decir que si el proyecto de la ranita, porque le sonaba esto como el CROA de la ranita y entonces dijimos, bueno, sí, el proyecto de la ranita y por eso nos hemos quedado con la ranita que además ya es bastante simbólica, cuando vamos la gente reconoce la ranita. ¿De acuerdo? En este proyecto Universidad Nacional sede Manizales, Universidad Nacional sede Medellín, con el apoyo de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, que es quien construyó la herramienta para la Federación Educa Brasil y quienes propusieron el estándar de metadatos OVA. Este fue el grupo de asesores, Brasil y Uruguay. Hoy día tenemos instancias en Manizales en la parte de investigación, en Medellín en la parte de investigación, maestría de enseñanza de las ciencias en Medellín y digamos que logramos con la confianza de la ENIA que tenemos una instancia que es la instancia más sólida
Digamos que para nosotros es la única instancia que no se puede dañar. Las demás no tienen problema porque están en investigación. Esta es la que yo le digo siempre al grupo, esta hay que cuidarla porque ahí hay datos de verdad. Nosotros acá tenemos datos que son los que utilizamos, tenemos muchos objetos, pues no muchos, como 500 objetos, pero que digamos no están cumpliendo ningún papel en este momento, excepto de ser una herramienta para la investigación. Pero la que tiene la DENIA, ahí están los objetos que han venido creando y entonces eso nos ha llevado a que el proyecto tomó como otra connotación. Y está por vincular a otras sedes y otras universidades con las que venimos trabajando en este momento. Esto es lo que es ROAP, es una herramienta como esta, donde tenemos una interfaz, todo fue creado con software libre. Acá podemos tener una serie de categorías de los objetos de aprendizaje, acá se van a desplegar los objetos de aprendizaje, acá podemos buscar y acá hay unas validaciones asociadas con eso. Está en un servidor del proyecto en Manizales, un servidor del proyecto en Medellín y a partir de esto podemos siempre tener acceso directamente por internet. Esta es la dirección frobamanizaleunal.edu.co, esta es exactamente la instancia de la DENIA. Tiene como diferencia que acá está virtual.unaledu.co, las demás tienen estos elementos, pero cada uno tiene de la sede que está asociada. Entonces nuevamente acá están las categorías, acá está un mecanismo de búsqueda, acá está para que los usuarios se autentiquen, entonces tenemos usuarios que pueden crear objetos y usuarios que solamente lo pueden consultar y acá tenemos las calificaciones que han sido dados a los recursos educativos, a los objetos de aprendizaje que están almacenados y que nos permite entonces tener algún tipo de procesos de recomendación que es parte de las investigaciones que hace el grupo. Y acá van a aparecer la información de los objetos de aprendizaje, inicialmente con pocos metadatos, pero que después lo podemos ampliar para poder determinar los metadatos que se requieren. Cuando vamos a crear algunos elementos asociados con estos objetos, tenemos que pensar que la información que hay no es suficiente con el nombre, sino que está representada en los metadatos. Entonces, además de la búsqueda con una palabra, podemos hacer unas búsquedas, lo que llamamos búsquedas avanzadas, donde podemos determinar otros elementos para que la búsqueda se haga con mayor precisión. Hoy día hemos implementado en el repositorio, aunque digamos que el interés nuestro es que la parte más fuerte de proyectos de investigación va a estar en la federación, pero hoy día tenemos búsquedas semánticas realizándose sobre los objetos de aprendizaje, lo que determina que las búsquedas sean muy precisas. Esos repositorios que he mostrado serían estos que están acá, con otros repositorios de cualquier tipo, los podemos integrar en lo que llamamos la Federación de Repositorios de Objetos de Aprendizaje de Colombia, que también fue creada en el marco del proyecto y donde a través de diferentes mecanismos que hemos implementado y probado, entonces la información que está acá se ve reflejada a través de los metadatos centralizados y las búsquedas que realizamos, entonces se hacen directamente sobre la federación y cuando yo busco un recurso en la federación, él realmente busca en los diferentes repositorios, entonces permite recuperar información de todos los repositorios que están asociados. En este momento solamente tenemos en la federación los repositorios de investigación porque pues digamos que es una fase que estamos cubriendo, estamos mejorando mucho la federación para continuar con los otros proyectos. Tenemos en este momento en prueba un repositorio en la Universidad Federal de Ciencias de la Salud en Porto Alegre, tenemos un repositorio en prueba en la Universidad Nacional de San Juan en Argentina y tenemos 2 requerimientos de universidades nacionales para probar la herramienta y mirar las posibilidades de empezar a tener una federación un poco más sólida, aunque no es nuestro interés pues competir con la propuesta del ministerio. Bueno, entonces a partir de esto nosotros hemos tenido muy claro y es que en nuestro repositorio solamente nos interesan objetos de aprendizaje, o sea, no otro tipo de materiales, que también es una diferencia con otras propuestas. Y esta es la imagen de FROA, es una federación donde acá tenemos los repositorios que están vinculados, hacemos la búsqueda y él trae la recuperación y nos va a decir de cuál repositorio ha traído los diferentes objetos. O sea, lo único que hacemos es tener un mecanismo de búsqueda centralizada, pero que tiene una gran ventaja porque no requerimos buscar en eso. Imaginen cuando pudiésemos tener, así como tenemos en la biblioteca, por ejemplo, que usted puede buscar en las diferentes sedes, pero que no tiene que hacer algunos procesos que a veces no son tan cómodos, sino que yo pregunto y me dice de dónde está el repositorio, con una diferencia que como es digital, además lo puedo recuperar y lo puedo utilizar sin ninguna dificultad. Recuerden que la filosofía de objetos de aprendizaje es compartir, reusar, adaptar, y cuando lográramos meternos en esa idea, yo creo que podríamos avanzar mucho en la cantidad de material educativo de alta calidad que se produce. Entonces, lo que hace nuestra federación es permitir hacer eso. Para la federación es lo mismo
federar los 3 repositorios que estamos federando o federar 500, porque después de que se haga el proceso automático, eso no tiene un costo diferente a un proceso que hacemos computacionalmente. Pero nuestra federación tiene siempre, y lo he dicho en toda la charla, es desde el punto de vista investigativo. Entonces lo que nosotros hemos hecho es pegarle a la federación a través de los metadatos y de los objetos almacenados una serie de tareas que permiten que sea, a la forma de ver nosotros en el grupo, una de las federaciones que más ofrece desde el punto de vista de la gestión de los recursos. Entonces tenemos búsquedas básicas avanzadas, herramientas de catalogación, de recomendación, de evaluación, tenemos un test psicopedagógico por estilos de aprendizaje, verificamos enlaces, tenemos unos servicios web implementados, administración de perfil. Lo que está en verde es lo que ya estamos haciendo, lo que está en amarillo es lo que va en camino y lo que está en negro son algunos proyectos que estamos trabajando en coordinación con otros grupos para poder llegar a esos resultados. Entonces al fin la idea es que si logramos consolidar todo esto, estar en la federación sería muy bueno, porque estar ahí implicaría tener la posibilidad de compartir todos estos recursos que no se los va a dar ningún otro producto. Pero además hay una gran ventaja, que es a la que le apuntó el Ministerio de Educación, y es estar en la federación más grande que hay en Latinoamérica, que es la brasilera. Esta es la federación, este es el que lo están cambiando completamente, y si ustedes ven acá están los recursos nuestros. O sea, esta es una consulta real en vivo, acá está .br y acá están los objetos que nosotros creamos. O sea, los objetos que están en la federación son cosechados por la Federación Brasilera, que tiene una visibilidad enorme, por lo tanto también sería una visibilidad muy importante ahí. Nosotros mostramos esto al Ministerio de Educación y ellos hicieron un contacto también y a través de algunos apoyos que nosotros pudimos dar desde conocer cómo se hacía el proceso, entonces Colombia Aprende también está ahora como uno de los repositorios en la federación, o sea, para que entiendan la importancia que tiene. Y nosotros un simple grupito con 2 grupos más grandes en Medellín, terminamos entonces metidos en un proyecto tan grande como esto. Que es una idea que vamos a tener que mirar con la DENIA, a ver si la DENIA quiere estar acá a través de la federación o si buscamos un mecanismo para estar acá, pero yo creo que hay que estar ahí, porque esta es una herramienta de gran valor desde el punto de vista del posicionamiento de la producción académica respecto a recursos educativos. Hoy día, esa federación que estaba horrible se está convirtiendo en esto. Y se está convirtiendo en esto no solo porque sea más bonito que esto, porque acá miren que no hay casi nada, lo que tenemos es solamente estos elementos, pero estamos jugándole a una apuesta muy importante y es que estamos trabajando en el grupo para procesos de inclusión. Y uno de los elementos que encontramos es que cuando usted evalúa los sitios web de instituciones, por ejemplo, gubernamentales, educativas o repositorios, los porcentajes de accesibilidad son horribles. Son sitios que no permiten que personas, por ejemplo, con discapacidad visual, puedan acceder a esos sistemas. Las personas con discapacidad visual tienen algunas herramientas que permiten la inclusión, fundamentalmente lectores de pantalla. Estos sistemas, cuando los ponen a leer, tienen tantos mecanismos que impiden que esos lectores funcionen, que las personas que tienen esas limitaciones no van a poder acceder a esos sistemas. Eso tiene unas medidas, tiene unas herramientas que nosotros venimos trabajando y mire los valores que tenemos, 36, por acá tenemos a Educolombia con 35, Colombia Aprende, que es la propuesta más grande que tiene el Ministerio de Educación, 38%, repositorios de diferentes universidades como la de AFI 33, la Biblioteca Digital Minerva 40, BD Digital 31, o sea, el repositorio de la universidad es de los más bajos en accesibilidad. Entonces, eso quiere decir que hay un trabajo para hacer y que nosotros lo podemos hacer porque es parte de la investigación. Y entonces nos decíamos, esta federación tiene que ser así. Entonces, esta federación es 70% accesible después que estábamos en los niveles de 30% de accesibilidad. Y entonces todo lo que construimos ahora está pensado en eso. Pero además estamos incorporando herramientas que permitan evaluar la calidad de los recursos educativos en términos de las estrategias que incluso la profesora presentaba ahora desde el punto de vista técnico, estético, desde el punto de vista de la disciplina y entonces va a ser una ventaja adicional asociado con esto. Tenemos algunos elementos implementados ya que permiten hacer la recuperación personalizada de recursos educativos y hoy día venimos trabajando en un proyecto de integración a través de otro proyecto de Colciencia que nos permite integrar FROA, ROA, una herramienta para construcción de recursos educativos digitales basados en técnicas de realidad aumentada, una herramienta para construcción de recursos educativos para personas con discapacidades, tenemos ya construido una herramienta de autor para discapacidad visual,
Hoy esperamos llevarnos unos recursos importantes para avanzar en discapacidad auditiva y venimos trabajando con la comunidad en Verachamí. Entregamos el día lunes este software a la comunidad. Es un software para el aprendizaje de los niños de la lengua en vera, ¿cierto? Entonces acá está en lengua en vera, acá está en castellano, acá está la voz de un profesor de lengua en vera, de un indígena en vera, y acá está lo que pues como la simbología asociada a eso. Todos estos elementos ellos los colocaron y lo que nosotros hicimos es crear una herramienta computacional para poder hacer. Los recursos pues van a estar disponibles también entonces en los repositorios de objetos de aprendizaje. Y entonces nuestra idea pues es fundamentalmente eso, trabajar en investigación informática educativa, siempre trabajar con herramientas libres para que no haya un costo adicional de nadie, trabajar con productos genéricos que les sirvan a todos, o sea, no amarrar nada para que estos repositorios sirven para primaria, secundaria, universidad, bachillerato, para empresas, para comunidades, para grupos, ¿cierto? Alguien que quiera almacenar y compartir, pues tiene la posibilidad de utilizar herramientas como esta. Y todos los modelos están trabajados desde la investigación. Adicional a eso, hay una estrategia que tiene el Ministerio que se llama Estrategia Nacional de Recursos Educativos Digitales Abiertos, que es la apuesta más grande que hizo el Ministerio para trabajar con las instituciones de educación superior en los 2 años pasados, pero este año la estrategia se descuidó completamente y hemos vuelto a arrancar con la estrategia solamente hasta el mes de noviembre. Entonces, todos esos procesos llevaron en toda la estrategia que se lanzó realmente en el 2014. Y la idea del Ministerio es trabajar en una idea que también deberíamos pensar en la universidad y es tener un repositorio nacional que recoja los recursos educativos. Ellos van a trabajar con objetos de aprendizaje, con aplicaciones y con software educativo y que quede disponible para la comunidad académica. Van a tener un proceso previo de evaluación, requiere unos pares evaluadores. Nosotros hemos formado en los grupos que trabajamos en el proyecto, tenemos ya 6 evaluadores formados y al final lo que va a tener esa posibilidad. Ellos crean una herramienta como un repositorio como el que nosotros proponemos, que lo entregaron a las instituciones. En la reunión que tuvimos la vez pasada sucedió lo que todos pensaban que podía suceder y es que la nueva administración descuidó la estrategia y dejaron a 90 universidades con un software que no sabían qué hacer con él hasta que volvieron a aparecer los recursos para volver a empezar a trabajar. Y nosotros seguíamos con nuestra herramienta y seguimos haciendo las pruebas con ellos. Se decidió que la Universidad Nacional participaba con esta herramienta, o sea, con la herramienta que nosotros creamos y no con la del Ministerio, porque realmente lo que nosotros hemos hecho es censar cómo se mueve la herramienta del Ministerio, porque ellos no pueden modificar a la rapidez que nosotros tenemos. Entonces eso ha llevado a que muchas veces nosotros hemos podido orientar y ayudar desde ese proceso. Y hoy día entonces tenemos esa posibilidad también de participar en los elementos. Ahora estamos pendientes de que la universidad a través de la ENIA coloque los recursos que sí son los recursos de la Universidad Nacional. Los nuestros son de investigación, insisto, y que puede ser una alternativa. Entonces quería compartir eso porque acá hay una posibilidad muy grande. Quiero insistir que hay una cosa muy importante de la experiencia que estoy mostrando, es que logramos que la universidad nos mirara a nosotros. O sea, que la ENIA haya decidido, en vez de montar de Space o cualquiera de las otras herramientas, se haya jugado con nosotros, con unos investigadores que somos un grupito chiquito, ¿cierto? Con unos desarrolladores muy buenos que hay en Medellín, pero que hayan pensado que podía ser una herramienta y que los resultados yo creo que son muy buenos. En este momento la ENIA tiene almacenado alrededor de 600 objetos que son de gran tamaño porque no son granulares, sino son realmente módulos en cada uno de esos. Ya hay premios que se han ganado en concursos de objetos de aprendizaje que comentaba la profesora, eso fue patrocinado por el Ministerio de Educación. Entonces miren que hay muy buenas posibilidades de trabajar en eso. Si hay alguna pregunta, quería solamente compartir eso, que es posible investigar y hacer que los productos tengan algún impacto en la sociedad y creo que lo estamos logrando. Muchas gracias. Hay una pregunta, bueno. De acuerdo, yo creo que efectivamente es cierto, además porque con el Ministerio va a pasar una cosa, es que ellos no van a cosechar recursos que no hayan sido evaluados, y evaluar un recurso del tipo que tiene la ENIA implica un tiempo y unos costos porque no los puede evaluar la misma institución, o sea, tiene que ir un par externo. Entonces al final vamos a resultar evaluando, no sé, 50 recursos en todo el año y tenemos 600, entonces ahí sin duda va a pasar eso, que es un problema que se le está planteando al Ministerio. Lo de la posibilidad de colocarlo, sin duda creo que es una estrategia. Ahora, pienso que hay una estrategia que sí la tiene que enfrentar, lo tiene que enfrentar la universidad como institución, porque digamos que los recursos nuestros no son los recursos que digamos que al Ministerio le interesaría cosechar, pero sí los de la ENEA, porque esos son
recursos construidos con otro fin. Desde el punto de vista técnico, nosotros no tendríamos ninguna dificultad en dos opciones. Una, que se coloquen un enlace o que nos cosechen directamente. Nosotros técnicamente podemos proveer. Es más, en algún momento llegamos casi a pensar en eso, pues, sobre todo pensando en la Federación Brasilera, y es que nosotros íbamos a cosechar el repositorio institucional y ya estábamos preparados para cosecharlo. Era una cosa muy curiosa porque un grupito de 3 personas cosechando una herramienta que tiene eso, pero eso serviría para colocarlo visible a nivel de la Federación Brasilera, que realmente va a terminar siendo la Federación Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje. O sea, técnicamente podemos hacer cualquiera de las cosas, porque colocar un enlace no tiene problema y hacer que nos vean ya como una alternativa puede ser. El asunto que tienen ellos es que muchas de estas herramientas solamente trabajan con el estándar que yo comentaba que es pequeño, el de Dublin Core, entonces tendríamos que perder todos los demás metadatos y esa sería una pérdida que uno tendría que evaluar, ¿cierto? Porque no podían ver más de los 15 metadatos y no hay ningún metadato educativo. Pero desde el punto de vista de visibilidad podría ser compartir solamente los 4 metadatos que son relevantes para ellos, que es título, palabra clave, creador y temática. Con eso ellos dicen que dan todo y podría ser visible, pero yo creo que hay que fortalecer una idea que en algún momento la universidad tendrá que pensar es si queremos tener repositorios en las sedes para poder hacer. El profesor Julián Moreno, que está ahí atrás de ustedes, por ejemplo, hizo una iniciativa muy chévere de parte del grupo y cabeza del proceso de desarrollo de ROA, y es que trabajó con la maestría de informática, la maestría de enseñanzas de la ciencia en la sede de Medellín, y los estudiantes crearon recursos para educación básica secundaria asociado con la maestría y le hicimos un repositorio, una instancia de repositorio y entonces podían compartir esos recursos, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos una dinámica de crear recursos y tenerlo almacenado en los repositorios, podríamos tener la federación es así de la universidad, no sé que es la nuestra investigación, sino una consolidada de la universidad que compartiera todos los recursos que tiene en la universidad y podría ser visible porque sin duda la universidad tiene un nivel de visibilidad bastante interesante. Además porque yo siento que le están dando mucha importancia a la visibilidad, incluso por encima de otros procesos, porque tenemos que estar en los rankings de X, Y, Z. ¿Listo? Desde el punto de vista de cualquier producción académica o intelectual que se haga, hay que pensar en los derechos de autor. Parte de los metadatos se refieren a los derechos de autor. Digamos que nosotros en este momento no estamos evaluando, o sea, si alguien nos dice, queremos un repositorio, nosotros lo podemos colocar, pero es responsabilidad del repositorio lo que cosecha. Porque si usted publica algo que el autor no ha dejado publicar, tendríamos un problema de violación de la propiedad intelectual. Pero no hay ninguna condición, o sea, la condición es que sean ahí. El ministerio tiene una condición mucho más grande, es que aparte de que sean públicos, tienen que ser abiertos. Abiertos es que yo puedo coger, modificarlo, cambiarlo, que ahí ya tiene grandes problemas porque hay objetos que cuando se construyen con una herramienta ya no tendría que entregar además todo con lo que lo construyó para poderlo modificar. Pero la idea nuestra no tiene ninguna limitación en eso. Pero insisto que nosotros somos una federación experimental de investigación, pero sin duda no hay ninguna condición adicional a eso. Y la idea es almacenarlo para que se quede en el repositorio. Otra es solamente tener un enlace al sitio donde esté y que se pueda ejecutar. Nosotros parte de lo que hemos trabajado fuerte es en la parte de visualización y es que usted no tiene que descargar el objeto para verlo, ¿cierto? Usted tiene un PDF, entonces se ve de una vez en el navegador, o sea, la idea es que todo está en web. Entonces en el navegador, si es de Word se ve en el navegador, si es Excel se ve en el navegador, solo que hay algunas que sí hay que descargarlos, entonces esos que hay que descargarlos, entonces habrá que hacerlo. Todo lo que sea HTML lo vemos en el navegador, o sea que es mucho de lo que está hecho, se puede trabajar ahí.